Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente, llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Les replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan? Aquí en el poblado, para que se queden satisfechos. Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento un momentito, queridos hermanos. No hay que confundirse, porque Marcos relata 2 multiplicaciones de panes. La primera tiene el contexto de una discusión sobre las prohibiciones de alimentos, y el segundo relato, que viene la próxima semana, tiene como contexto la discusión de los fariseos sobre qué signos piden del cielo. Termina todo esto en una curación de un sordomudo, que ya la acabamos de ver. Y la otra multiplicación, la que estamos viendo hoy, termina con la curación de un ciego, cuando le pone saliva en los ojos. Entonces, el Evangelio de ayer era un anuncio del bautismo. ¿Se dan cuenta? Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacía un símbolo del bautismo, efetá, ábrete los oídos, ábrete el habla. El de hoy nos orienta a la Eucaristía, bautismo y Eucaristía. Por aquellos días, hallándose rodeado de gran muchedumbre que no tenía que comer, llama a sus discípulos, y la escena se narra. El Evangelio de hoy es lo que describe justo, ¿no? Es justo esta gente que no tenía que comer, pero que Jesús les da, adelantando un poco la Eucaristía. Entonces, Marcos tiene, ¿por qué? ¿Por qué tiene Marcos 2 multiplicaciones de los panes? Porque la primera es para los judíos, la segunda es para los griegos, para los de la Decápolis. Ayer veíamos el Evangelio también, que es para todos. La primera lo bendijo, que era un poco el tema de los judíos, pero el tema de los judíos no era bendecir, era dar gracias. En la primera, las diferencias, ¿no? Son 12 cestas, ahora es 7. 12 para los judíos eran las 12 tribus, 7 para los griegos eran los 7 diáconos que llevaron adelante la comunidad griega. 12, digamos, representan a los patriarcas, ¿no? En Hechos de los Apóstoles se relata que los griegos, digamos, tenían 7 diáconos que llevaron adelante la comunidad. Bueno, Marcos entonces tiene el interés de anticipar esta evangelización de los paganos en el ministerio de Jesús. Y esto corresponde muy bien a la orientación misionera de su evangelio, quien es Jesús, no hay que olvidarse. Entonces es necesario que los apóstoles amplíen el horizonte, y por eso Marcos relata una segunda multiplicación, que seguro que la hubo, y hubieron más seguramente, porque Jesús dice: siento ansias de esta gente. Jesús llama a los discípulos y les expone la problemática, y en esta preocupación de Jesús despuntan 2 cosas importantes, ¿no? La gente olvida casa, comida, para ir detrás de Jesús en el desierto, porque dice, llevaban 3 días con él y seguramente se morían de hambre. Jesús no manda a resolver el problema, apenas manifiesta su preocupación a los discípulos, porque parece un problema sin solución en realidad.
Los primeros lectores de San Marcos podían reconocerse también. Ellos habían venido de lejos, algo más tarde para ser introducidos en un festín mesiánico del pueblo de Dios. O sea, los lectores de Marcos eran no creyentes. El rol, digamos, que juegan los discípulos está asociado a Jesús para alimentar a esta muchedumbre. Por eso es que se dice, acá hay un paréntesis, cuando no entiendas el Evangelio, empieza leyendo primero Marcos, porque Marcos escribió para una comunidad que no sabía nada. Por eso es que Marcos se dice es el Evangelio más fácil y también es el más cortito, ¿no? Entonces ellos ven muy bien lo que hay que hacer, pero no tienen medios. Y hoy sucede lo mismo, ¿no? Los misioneros invitados por Jesús saben lo que tienen que hacer, pero Jesús es el que termina la obra. Y acá está la gran enseñanza de este Evangelio. Jesús es el que termina la obra de todo. Cuando no se esfuerza porque no tiene trabajo o hay situaciones problemáticas, falta de comunión, como se hablaba ayer en las familias, en la casa, no hay un lenguaje, ayer se hablaba del mudo, no hay un lenguaje adecuado, hay lenguaje hiriente, uno trabaja por eso. Cuando hay una enfermedad en casa, cuando hay un enfermito en casa, uno trabaja por no hundirse, pero Jesús termina la obra que tú empiezas siempre. Porque parece imposible que uno pueda pasar tanto dolor con seres que uno ama. Hablo del dolor de la enfermedad, hablo del dolor del resentimiento, hablo del dolor de falta de perdón, hablo del dolor del no entendimiento, hablo del dolor de la falta de comunión, hablo del dolor de un lenguaje inapropiado en la casa, hablo del dolor de los hijos que salen, digamos, no maleducados, pero que salen un poco perdidos. Hablo de todos esos dolores, pero uno tiene que empezar a tratar de corregir desde la conversión, y Jesús es el que termina la obra. Eso significa esto. Eucaristía es acción de gracias, Eucaristos. ¿Y qué significa que en ambas multiplicaciones de los panes haya residuos? Pues esto indica que el alimento distribuido es inagotable, o sea, que la solución que pone Jesús a sus problemas no tiene, ni siquiera te puedes imaginar qué significa o hasta dónde va a llegar la solución que pone Jesús al problema. El símbolo de un acto que tendrá que repetirse constantemente. A eso me refiero. Jesús va contribuyendo, ayudando, finalizando, cambiando, modificando infinitamente. ¿Qué significa, o mejor dicho, qué significado tiene que dando gracias reparte el pan? Es lo que dice ahora, ¿no? Acción de gracias. Pues es una comida de acción de gracias, obviamente. Eucaristía en griego significa eso, ¿no? Acción de gracias. Por eso es que es importante decirle a los jóvenes, oye, tienes que ir a misa porque tienes que dar gracias. Es acción de gracias de todo lo que tienes. Es una alusión muy clara a la Santa Misa. Y esta relación no puede pasar desapercibida, obviamente, a un lector cristiano. Ahí también los primeros oyentes de Marcos se reconocían en ese rito esencial de la cena del Señor o de la fracción del pan. ¿Qué significa para mí hoy? Ya lo dije, lo acabo de decir, ¿no? Jesús termina la obra. ¿Por qué no querían que vaya a comprar? Porque las soluciones no se compran. Jesús quería romper el sistema de dependencias. Contrapone el comprar al dar. El cristiano debe encontrar mecanismos para romper esas estructuras que mantiene al pueblo sumiso y oprimido. ¿Qué se refiere? Que las soluciones no van a venir del cielo como una cosa, como un rayo. A eso se refiere. Que tú tienes que dar también. Todo el mensaje de hoy es único. La enseñanza de hoy es única. Tú te esfuerzas y Dios concluye. Pero esa acción de entre nosotros buscar a alguien, es el esfuerzo tuyo hacia la situación determinada. En este caso es el pan. La gente se muere de hambre y obviamente hay dolor cuando la gente se muere de hambre. ¿Y por qué ordenan que todos se sientan? Siéntense todos en desgracia, en una llanura. Porque el sentarse en la cultura judía
era el sentirse en la familia, sentirse cómodo. Es un gesto de personas libres. Y ahí está el último mensaje. Para poner ese granito de arena, tienes que estar completamente desatado y libre de todo aquello que te produce ataduras. Este es un poco adelantando el Evangelio de mañana, porque el Evangelio de mañana relata las bienaventuranzas según Lucas, que son menos que las bienaventuranzas de Mateo. Entonces, las bienaventuranzas se orientan ¿a qué? A la libertad interior de cada uno de nosotros. Que así sea. Amén.